Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, chismes de celebridades, tendencias virales y por supuesto, nuestras parejas favoritas. Y hablando de parejas favoritas, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un drama que está incendiando las redes sociales, un drama que involucra a dos nombres que seguro conocen muy bien, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, nuestra querida Eda Yildiz y Serkan Bolat. Prepárense porque vamos a hablar de la reacción impactante de Hande y de qué le hizo Kerem para provocarla. Les aseguro que no se lo van a creer. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso chisme, quiero recordarles a todos que si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir trayéndoles el mejor chisme del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y admiradas en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, a nivel internacional. Su química en la exitosa serie Senkal Kapm era innegable y la noticia de que su romance traspasó la pantalla hizo que sus fans enloquecieran de felicidad. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo la pareja anunció su separación, dejando a muchos con el corazón roto y preguntándose qué había salido mal. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han tratado de mantener su vida personal alejada del ojo público, aunque eso, seamos sinceros, es casi imposible cuando eres una figura pública de su calibre. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En los últimos días, las redes sociales han estado inundadas de rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Algunos fans han notado interacciones sutiles en las redes sociales que sugieren que podría haber algo más que amistad entre ellos. Otros, en cambio, aseguran que todo es fruto de la imaginación de los fans y que Hande y Kerem simplemente están siendo profesionales. Sin embargo, una reciente aparición de Hande Erçel en un evento público ha desatado una ola de comentarios y especulaciones, y es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Durante el evento, a Hande le preguntaron directamente sobre su relación con Kerem Bürsin. Y aquí es donde viene la reacción impactante. Normalmente Hande es conocida por su gracia y elegancia al responder preguntas incómodas. Siempre sabe cómo mantener la compostura y dar respuestas diplomáticas. Pero esta vez, algo fue diferente. Al escuchar el nombre de Kerem, su rostro cambió. Se tensó, su sonrisa se desvaneció y por un momento pareció estar visiblemente molesta. Claro, los medios no perdieron el tiempo y comenzaron a bombardearla con preguntas más directas. ¿Están en contacto con Kerem? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Cómo describiría su relación actual con él? Hande, visiblemente incómoda, respondió con un simple, no tengo nada que decir al respecto. Pero fue su lenguaje corporal, su expresión facial, lo que realmente llamó la atención. Era evidente que algo había pasado, algo que la había afectado profundamente. Y aquí es donde entramos en la especulación. ¿Qué pudo haber hecho Kerem para provocar esa reacción en Hande? Bueno, hay varias teorías que están circulando en las redes sociales. Una de las teorías más populares es que Kerem podría haber intentado contactar a Hande en privado, tal vez para disculparse por algo que pasó en el pasado o para proponer una reconciliación. Sin embargo, esta teoría sugiere que Hande no está interesada en retomar la relación, y que la mención de Kerem simplemente le recuerda un capítulo doloroso de su vida. Quizás Kerem fue insistente en su acercamiento, ignorando las señales de Hande y presionándola a revivir un pasado que ella prefiere dejar atrás. Esto podría explicar su reacción tensa y su deseo de no abordar el tema en público. Otra teoría, un poco más dramática, sugiere que Kerem podría haber hecho algún comentario público sobre su relación pasada que no fue del agrado de Hande. Tal vez reveló detalles íntimos que ella preferiría mantener en privado, o tal vez la culpó de la ruptura. En este escenario, la reacción de Hande sería una forma de expresar su indignación y su frustración. Recordemos que en el mundo de las celebridades, la imagen pública lo es todo. Si Kerem hubiera insinuado algo que dañara la reputación de Hande, su reacción estaría justificada. Podría haber existido un acuerdo tácito entre ellos sobre cómo manejar la ruptura ante los medios, y si Kerem rompió ese acuerdo, es comprensible que Hande se sintiera traicionada y molesta. Pero la teoría que más me llama la atención,
y que creo que podría tener algo de verdad, es que Kerem podría estar saliendo con otra persona. Como sabemos, Ande es una mujer muy exitosa y muy atractiva, y seguramente tiene muchos pretendientes. Si Kerem está saliendo con otra persona, podría ser que Ande se sienta un poco celosa o resentida. Después de todo, aunque hayan terminado su relación, es natural sentir algo cuando ves a tu ex con otra persona. Y no solo celos, sino también una sensación de haber sido reemplazada, de que su historia no significó tanto para él como para ella. Es una dinámica humana muy común, incluso entre las celebridades. Ahora bien, profundicemos un poco más en esta última teoría. No es ningún secreto que Ande y Kerem eran considerados una power couple. Su relación era seguida y admirada por millones de personas. Si Kerem se hubiera mostrado públicamente con una nueva pareja poco después de la ruptura, esto podría haber sido interpretado como una falta de respeto hacia Ande y hacia la memoria de su relación. Además, podría haber generado comparaciones inevitables entre Ande y la nueva pareja de Kerem, lo cual es algo que ninguna mujer disfruta, especialmente una figura pública como Ande. Pero vayamos más allá de los simples celos. Podría ser que la molestia de Ande no se deba tanto a que Kerem esté saliendo con otra persona, sino a la forma en que lo está haciendo. Quizás Kerem está siendo muy ostentoso con su nueva relación, exhibiéndola en redes sociales y acaparando la atención mediática. Esto podría hacer que Ande sienta que Kerem está intentando provocarla o hacerla sentir mal. Podría interpretarse como una forma de restregarle en la cara que él ha seguido adelante y que ella no significa nada en su vida actual. Además, es importante recordar que la relación entre Ande y Kerem no fue solo un romance pasajero. Trabajaron juntos en una serie muy exitosa, donde interpretaban a una pareja. Esto significa que su relación profesional y personal estaban entrelazadas. Si Kerem está manejando mal su nueva relación, esto podría tener un impacto negativo en la imagen de la serie y en la percepción que el público tiene de ellos como pareja televisiva. Esto podría ser motivo de preocupación para Ande, ya que su reputación profesional también está en juego. Otra posible explicación es que Ande y Kerem hayan tenido una conversación pendiente después de la ruptura. Tal vez Ande siente que Kerem le debe una explicación o una disculpa por algo que hizo o dijo durante la relación. Si Kerem está evitando esa conversación y rehúsa abordar el tema, esto podría generar frustración y resentimiento en Ande. La falta de cierre es algo que puede perseguir a una persona durante mucho tiempo, y si Ande siente que no ha tenido la oportunidad de expresar sus sentimientos y obtener respuestas, es comprensible que se moleste al escuchar el nombre de Kerem. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No sabemos con certeza qué pasó entre Ande y Kerem. Pero lo que sí sabemos es que la reacción de Ande fue real y que algo la afectó. Podríamos estar presenciando la punta del iceberg de un conflicto mucho más profundo y complejo. Las relaciones entre celebridades son notoriamente difíciles de navegar, ya que están constantemente bajo el escrutinio público y sujetos a presiones externas. Y aquí es donde quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó entre Ande y Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Díganme en los comentarios. Quiero saber lo que piensan. ¿Creen que Kerem es el culpable de la reacción de Ande? ¿O creen que Ande está exagerando y que debería superar la ruptura? ¿Hay alguna otra teoría que no hayamos considerado? En resumen, hoy hemos analizado la reacción impactante de Ande Erçel al ser preguntada por Kerem Bürsin y hemos explorado algunas de las teorías que están circulando en las redes sociales sobre lo que pudo haber provocado esa reacción. Hemos visto que la relación entre Ande y Kerem sigue generando mucha expectación y que sus fans están ansiosos por saber qué pasará en el futuro. Hemos diseccionado cada posible escenario considerando factores como celos, falta de respeto, conversaciones pendientes y el impacto en su imagen pública. La verdad, como siempre, podría estar escondida entre líneas, o incluso ser una combinación de varias de estas teorías. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y especulación. Gracias por verme y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Ahora, antes de que se vayan, quiero recordarles que me dejen un comentario contándome qué opinan sobre todo este drama. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Son la mejor parte de mi día. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir trayéndoles el mejor contenido. Hasta la próxima, chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.